cariñoso saludo y ese deseo de seguir creciendo en todo lo que son los propósitos de Dios. Nos colocamos bajo esa unidad, bendecimos cada hogar que se hace presente en este momento para disfrutar ese tiempo de entrenamiento y de discipulado. Dios tiene cosas grandes para ir desarrollando en nosotros como familia y como congregación, así que disfrutemos plenamente de este tiempo. Gracias, Señor. Vamos a orar. Presentémonos delante del Padre, porque es un tiempo que estamos disponiendo para Él. No es solo con este tiempo con nosotros, ustedes y nosotros, sino todos nosotros como casa, como congregación, presentándonos a Él. Así que nos unimos como una familia, presentarnos delante de Él. Padre, agradecemos este momento, esta hora que tú nos preparas, donde, Señor, nuestro corazón se ha dispuesto y está atento para ti, para escuchar tu voz, para seguir siendo transformados, Señor. Más allá de ser entrenados, queremos ser enseñados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser empiece a ser ministrado, transformado, restaurado, para ser esa lámpara que resplandece. Señor, tú eres la luz verdadera y eres tú, Señor, quien vienes a establecer tu luz en nosotros. Aquí estamos, nos presentamos delante tuyo, queriendo decirte que necesitamos de ti y queremos ser formados por el alfarero, ser ese barro que tú escoges, que tú preparas y que tú le das la forma que tú quieras y le das el propósito que tú quieres para posicionarnos también donde tú quieres. Gracias, nosotros solo estamos dispuestos para recibir lo tuyo y alumbrar donde tú nos coloques con tu luz, para que la tiniebla no pueda prevalecer. Así que, Padre, gracias por esta hora, por este tiempo, esta noche, en la cual podemos acercarnos juntos delante tuyo y decirte, te amamos y anhelamos todo lo que viene de ti, toda la obra y toda la administración a nuestro espíritu. Gracias, Padre. Amén. 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 Bueno, estamos hablando de la era en la cual el Señor nos ha establecido y de acuerdo a eso, pues lógicamente tiene sus propósitos con cada uno de nosotros. Dios no nos pide algo para lo cual no nos prepara, no nos moldea, no nos implementa. Si Él nos conduce a algo, es porque también hace su trato con nosotros. Y como hemos estado hablando, estamos en la era de la lámpara y el aceite. Entonces tenemos todos ese diseño de lámpara y sobre nosotros está el privilegio de recibir ese aceite puro de parte del Padre, de parte del cielo, para poder resplandecer. Lo que más temor tiene la tiniebla es a la luz. Entonces es tiempo, ¿no?, de estas lámparas encendidas para combatir todo lo que son los tiempos de oscuridad, tiempos de tiniebla, y debemos entender que ese es el propósito con el cual Dios nos está llamando en esta época. Siempre hemos tenido ese diseño y siempre ha habido luz, pero ahora nos quiere llevar a mayor entendimiento, una mayor comprensión para que nos dispongamos más claramente. Entonces, pensemos, ¿no? Son tiempos de oscuridad y la única manera de combatirlas con lámparas encendidas, ¿sí? Lámparas encendidas. Si hay lámparas pero no hay aceite, entonces estamos fuera de diseño. Las lámparas necesitan del aceite. Una lámpara sin aceite es una lámpara simplemente que se almacena en algún lugar, pero no está cumpliendo ningún tipo de función. El gran propósito es que seamos lámparas con la suficiente y permanente dotación de aceite para poder tener luz y resplandecer en todo aquello que Dios quiere que nosotros estemos viviendo, siendo luz para todos. Les invito a que vayamos a Isaías 60, versículo 1 al 3. Dice: levántate y resplandece,
que llega tu luz. La gloria de Jehová amanece sobre ti. He aquí la tiniebla cubre la tierra, densa oscuridad a los pueblos. Pero Jehová se levanta sobre ti, y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz, y los reyes a tu naciente resplandor. Estamos hablando de algo muy importante, una profecía del Señor para con su pueblo. Y lo que está hablando es eso: levántate y resplandece, que llega tu luz. Son tiempos en los cuales ahí está esa orden. Debemos levantarnos y resplandecer, porque la luz de Dios llega a plenitud sobre nosotros. A medida que vamos ganando mayor comprensión, nos estamos abriendo más y más a Él, estamos recibiendo esa manifestación de su luz en nosotros para que también resplandezca a través nuestro. Entonces es tiempo, como dice, levántate. Levantarse ya implica una acción de estar aprestos, de estar dispuestos, de estar disponibles para la acción, ¿sí? Y lo otro es levantarnos, ¿para qué? Para resplandecer. Entonces no estar prostrados en situaciones, en problemas, en dificultades, frente a los retos que están pasando. Es tiempo de desafío de luz. Y si es tiempo de desafío de luz porque se necesita luz, el Señor nos está diciendo: levántate y resplandece. Entonces, permitamos que ese desafío, que ese llamado de parte de Dios se establezca de manera poderosa en nuestras vidas. Es tiempo de estar levantados y de estar resplandeciendo. Dice: la gloria de Jehová amanece sobre ti. Ese resplandor está hablando de que somos depositarios de la gloria del Señor. No estamos llamados a resplandecer con gloria de hombres o gloria de instituciones, sino con la gloria de Dios, que es lo que Él quiere. La presencia de Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Ha llegado, está en nosotros. Dice: he aquí, la tiniebla cubre la tierra. La acción, lógicamente, del enemigo es colocar densas tinieblas para cubrir la tierra. Y la tierra ha entrado en esos procesos, ¿no? El mundo tiene su manera de mirar las cosas y todo es tiniebla. Por eso dice: la tiniebla cubre la tierra. Todo se hace conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas, el enemigo, y por eso el mundo está marchando de acuerdo a ello. Y lo único que le puede hacer frente a todo eso es la iglesia, que entiende y está respondiendo al llamado de Dios. Dice: densa oscuridad a los pueblos. Y es importante entender eso. Densa oscuridad a los pueblos. Leíamos anteriormente acerca de que era una oscuridad casi que se palpaba. Entonces, tal la densidad que ya se podía palpar. Y cuando uno mira todo lo que está pasando en los pueblos, hay densa oscuridad. Y lo único, ¿sí? Lo único es lo que Dios va a hacer. Por eso continúa el versículo diciendo: pero Yahvé se levanta sobre ti, y en ti será vista su gloria. El Señor se levanta para derramar su aceite en nuestras vidas, para que en nosotros sea vista su gloria. Es tremendo, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de esta determinación de parte de Dios, que en nosotros sea vista la gloria de Dios. Lo que va a disipar la densa oscuridad en los pueblos es la manifestación de la gloria de Dios. No hay ningún tipo de densidad, por mayor que sea, que pueda detener la manifestación de la gloria de Dios. Y ese es el llamado poderoso, glorioso que cada uno de nosotros tenemos como familia y como congregación. En ti será vista su gloria. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, se da por sentado eso: será vista su gloria, será vista su gloria. Entonces, pues, ese diseño es muy glorioso, muy poderoso, y entramos en ese diseño. Si en la época del aceite y de las lámparas es el tiempo en el cual será vista de manera gloriosa la manifestación del esplendor de Dios, de su gloria. Y dice: los gentiles acudirán a tu luz. O sea, la gente en tiniebla de todas maneras busca respuestas. Y en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, dice: será vista su gloria, y eso atraerá a la gente. Y es lo que en la manera del nuevo evangelismo también está hablando acerca de eso. Cómo la manifestación de la gloria de Dios va a atraer, ¿cierto? Dice: y los reyes de la tierra a tu naciente resplandor.
quiere decir instancias a donde hay gobierno. Entonces ya no acudirán a la tiniebla, sino acudirán a la luz. Verán dónde está la luz. Son tiempos gloriosos para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, las familias de Dios, para la iglesia que anda conforme a lo que son los propósitos de Dios. ¿No le parece desafiante y tremendamente motivador? De tal manera que subraye estos versículos, Isaías 60, al 1 al 3, reflexiónelos y gócese con ese diseño poderoso que hay allí, porque a eso es lo que nos está llamando el Señor en estos momentos. Quería, mirando este versículo y oyendo, cuando este es tan tremendo que no solamente uno cuando lo lee, sino cuando lo oye, empieza Dios a abrirle más, ¿no? Y cuando dice levántate, pero dice y resplandece, que llega tu luz, pero hay unas palabras que me llaman la atención y dice amanece sobre ti. Entonces, ¿cuándo se levanta uno? Seguramente todos en este día, en la mañana, al levantarnos, pues fue porque empezamos a ver ya esa luz, ¿no? Y es el tiempo de levantarse cuando hay luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empieza a amanecer es una luz que va a ir en aumento. A lo largo del día la luz va en aumento. Y algo que me llama la atención muy tremendo, no solamente lo que tú dices, o bueno, a lo que te refieres porque es el versículo que lo dice, dice aquí, la tiniebla cubre. Y entonces cuando uno empieza a visualizar cómo amanece la luz, ¿sí? Dice, resplandece, la gloria de Jehová amanece sobre ti y empieza a amanecer en un territorio donde la tiniebla ha cubierto. Y eso lo veíamos el sábado cuando estábamos hablando de Egipto. La tiniebla había cubierto y ahí era donde tú decías esa parte de la densa tiniebla que se podía hasta palpar. Pero algo tremendo es ese amanecer. Y estos entrenamientos nos están llevando podemos decir que estamos en un amanecer, ¿sí? En un amanecer de ir avanzando esa luz. Pero dice algo tremendo cuando se refiere, los gentiles acudirán, o sea, porque empieza a ver la luz, y es tan densa, en una densa oscuridad, en una región de oscuridad, de sombra de muerte, empiezan a ver la luz. Pero lo que más me sobresaltaba ahora en este versículo, se resaltaba más bien, es que los reyes acuden, aún aunque dice en el naciente resplandor. Así que solo visualice lo que es ese resplandor de su gloria estando solo en el amanecer. ¿Cómo será cuando esté en la plenitud del día? Entonces, está amaneciendo en nosotros, declárelo. Está amaneciendo y esa luz ya empieza a ser vista y empiezan aún los reyes, la empiezan a ver y empiezan a acudir aún en esa etapa de naciente resplandor. Así que lo creemos que lo que Dios está haciendo en nosotros está empezando a manifestar su luz y muchos empezarán a acudir. Así que lo creemos y estamos muy expectantes. El punto está en que, lógicamente, estas lámparas, como lo venimos hablando los sábados, son lámparas que se encienden, son lámparas encendidas. Ahora, Dios, para todo el proceso de las lámparas, Él empieza a hablar, a trabajar en nosotros, y estuvimos hablando la semana pasada, cómo es entrar en esta era del aceite en la que Él nos introdujo. Él empieza a trabajar en lo que son las vasijas y las lámparas, como lo vimos la semana pasada. Y es el alfarero, y empezamos a ver todo el proceso del alfarero, cómo el alfarero escoge el mejor barro, pero para poder darle su forma, era muy importante que el barro no tuviera impurezas, no estuviera sucio, sino que si estuviera así, el alfarero tendría que empezar ese proceso de limpieza. Ahora, de pronto es mejor llamarlo, porque bueno, se habla acerca de barro, pero la imagen es la arcilla, ¿no? Sino que se habla acerca de barro de alfarero.
cuando habla acerca de barro de alfarero, no es el barro común, No. sino un barro que el alfarero buscaba para poder hacer sus trabajos. Y entonces es la arcilla. Pero bueno, para hacer esa aclaración, porque también la Biblia cuando habla acerca del barro, ¿no? Tiene que ver barro de alfarero, dice allí, y tiene que ver en ese sentido entonces con la arcilla. Entonces veíamos que el alfarero no puede trabajar con una arcilla que esté sucia, ¿sí? Que esté con suciedad, con impurezas. Y tiene que detener ese trabajo y empezar a sacarla. Pero recordemos que el alfarero hace su trabajo, pero como lo hemos visto, él no controla, sino que Él nos dio la capacidad a nosotros de tomar decisiones. Así que nosotros somos los que nos disponemos para que Él empiece a mirar y nosotros tomamos decisión. Dice, esto no sirve, esto no puede estar. Y me dispongo para que el alfarero empiece a remover y a sacar, porque estoy dispuesto, Señor, confieso, estoy aquí, me arrepiento. Y empieza entonces el alfarero a limpiar, a sacar. Lo más importante en ese es estar en las manos del alfarero. Sí. ¿Sí? Somos elegidos para estar en las manos del alfarero. Todos somos ese barro de alfarero en las manos del alfarero. Y sabe que Dios comenzó eso, un propósito, comenzó una buena obra y lo que Él quiere es perfeccionarla. Entonces debemos permitir que el alfarero vaya completando toda su obra en nosotros. Y cuando estamos hablando de que somos ese barro de alfarero en sus manos, Él tiene ese propósito, ¿no? De que lo que está en sus manos llegue a ser, con ese barro se llega a producir la obra excelente que Él quiere. Y para eso, pues, tiene que comenzar a sanar y a limpiar poderosamente nuestras vidas. Todo el proceso de Dios tiene que ver con eso. Nos quiere restaurar. El mundo ha colocado muchas cosas en nuestras vidas. Dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no debemos amar las cosas que están en el mundo. Entonces, muchas veces, por estar en el mundo y cosas que atraen del mundo, pues vienen situaciones. Y el mundo deja impurezas. Correcto. Entonces, el sistema del mundo produce heridas. El sistema del mundo produce impureza en nuestras vidas. Y es todo lo que Dios quiere tratar. Sanarnos y limpiarnos. Estos dos aspectos van siempre muy unidos. Y debemos entender, no somos objeto terminado. Seguimos siendo labrados, seguimos siendo moldeados por Dios. Él sigue tratando nuestras vidas y Él sigue limpiándonos, sigue restaurándonos para que cada vez sea más plena la manifestación de su gloria. Acuérdense del versículo. Su gloria será vista en nosotros. Eso es muy tremendo. Entonces, para que su gloria, el resplandor de su gloria, la luz de su gloria sea vista en nosotros, debemos estar dispuestos a ser sanos y a ser limpios, que Él complete todo ese proceso. Y Dios cuenta con eso. Nuestra vida tiene que caracterizarse por eso. Siempre dispuestos en las manos de Él para que sane y para que limpie. Y va hacia adelante, va sacando lo más notorio hasta que llega a lo más profundo, lo más de pronto escondido, pero que está anidado allí en heridas o en pecado. Pero Él llega hasta lo más profundo para sacarlo. ¿Para qué? Para que su obra cada vez sea más perfecta y su gloria pueda resplandecer plenamente. Así es, entonces necesitamos, como veíamos el sábado, ¿no? Que pues la luz pueda llegar y pueda alumbrar aquellos rincones escondidos y cosas que están allí escondidas. Entonces es muy importante porque no podemos hablar del aceite, que es lo que queremos hoy compartir, sin reafirmar esta parte. El aceite, una cosa es que la lámpara no puede ser encendida sin aceite, pero el aceite necesita de la lámpara. Pero no es cualquier lámpara, es una lámpara que ha sido moldeada y que el Padre le ha dado la forma. Recuerdan, veíamos en Jeremías, en Isaías, le ha dado la forma. Y ahí es donde necesitamos esa sanidad del rechazo, sanidad de la identidad, sanidad de la paternidad, porque el Padre es el que da la identidad. Entonces, de eso seguiremos avanzando en este tiempo de entrenamiento y discipulado para sanar esa identidad, sanar esa brecha que pudo dejar una mala paternidad para poder conocer y relacionarnos con Abba Padre.
para sanar esa vasija, esa lámpara. Entonces les decíamos, no puede haber vasija. Hoy tengo acá mi vasija y mi aceite, no tuve que pararme para ir a buscarlo. No puede haber vasija sin aceite. No puede. Para que sea útil. Claro, o sea, en sí, como tú decías, ¿no? Esto, pues en cierta forma se convierte en un objeto más en la casa. Y esto, pues también, ¿sí? Si no le doy el uso para lo cual también fue diseñado. Entonces necesitamos que haya vasija lista, preparada para el aceite. Pero algo que fue muy fuerte en ese pasaje, y es que cuando una vasija, una lámpara, no permite ser moldeada o no permite que sea trabajada, porque es una de las características de la arcilla, del barro, era que es moldeable porque está conectada con la fuente, con el agua, y eso le permite ser moldeada. Entonces, hay algo que es muy fuerte, para que no veamos esto solamente como desde esa perspectiva de que, listo, soy eso, yo voy a hacer. No, es que yo necesito permitir que Él me trate y trabaje en áreas muy profundas en mi vida, porque si no, solamente voy a hacer algo más. Esto y no más, ¿sí? Y el aceite queriendo derramarse, pero no encuentra dónde. Ahora, hay algo que dice en ese pasaje en Isaías, dice, y en Isaías, dice, para que no sea desechada, ¿sí? O sea, que Él da la obra, Él da la forma, Él hace la obra como Él quiere, pero también una vasija, si bien en Jeremías dice que vuelve y la hace. Si se dañó, dice por qué se dañó y vimos la semana pasada. Pero también dice, pero en Isaías dice, pero se daña y hay que desecharla. Y queremos mirar un pasaje que está en Hebreos 6, versículo 4 al 6. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sí? Una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Entonces miren qué tremendo, que esta vasija, o cuando estamos en esa etapa de ser arcilla, y fuimos formados con un propósito, y el Padre completó, y se probó, se vivieron dimensiones, fueron encendidas, porque se fueron iluminados, probaron, fueron partícipes, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron otra vez. Dicen, no pueden ser renovados. Entonces es cuando habla Isaías, ¿no? Hay vasijas que van a ser destruidas, el alfarero no las va a poder volver a hacer. Y queremos compartir, hay un pasaje que es muy fuerte, que tiene que ver con esto. Dice, y estábamos hablando de Judas, ¿sí? Porque él estuvo al lado de la luz verdadera, caminó al lado de la luz verdadera, fue enviado. ¿Se acuerdan cuando fueron con los 12, con los 70? Fue enviado y probó los dones del mundo venidero, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Vio cómo el Señor Jesús caminó, enseñó, cómo hizo milagros, cómo perdonó. Entró a la casa de Zaqueo, y allí vio cómo Dios perdonaba a los pecadores. Empezó a dejar conocer su corazón cuando la mujer con el frasco de alabastro lo derrama delante en el Señor Jesucristo, y ahí empieza a dejar a conocer su corazón. Es el problema de estar con Cristo por intereses personales y no rendir mi corazón para lo que son los propósitos de Dios. Entonces él tuvo todo el ministerio terrenal de Cristo hasta antes de su muerte, estuvo con él. Vio, escuchó, palpó, vio lo que fue vidas restauradas en todo sentido, como la respuesta de la palabra pecadores que se arrepintieron y volvieron. En el caso de Zaqueo, él estuvo allí, cómo esa vida fue transformada, o sea, pudo experimentar absolutamente todo.
pero Él reservó su corazón, no lo entregó. Y cuando yo lo reservo mi corazón para mí, para mis propósitos, y quiero únicamente estar ahí como sacando provecho, eso endurece. Y eso me pone en tremendo peligro. Él estuvo todo esto, como dice, gustando, degustando completamente, pero reservó su corazón para sí mismo. Entonces uno de los problemas nuestros es ese. Estamos reservando nuestro corazón para nosotros mismos. O no hemos tenido la oportunidad de rendirlo genuinamente. Si no hay eso, corremos el peligro de lo que se está leyendo en este versículo. Estamos siendo parte de una congregación, participamos de eventos, estamos en entrenamientos, en todo, ¿sí? Pero estamos reservando el corazón para nosotros mismos. Eso es un tremendo peligro, y es bueno que en este momento esto nos lleve a reflexión. ¿Cómo está su corazón? ¿Reservado para usted mismo o cada día usted ha venido entregando y consagrando? Eso es ser moldeable en las manos del alfarero. Dejarnos tratar, dejarnos transformar. Entonces es importante reflexionar en este punto. Bueno, entonces, mirando ese contexto de Judas, yo quiero que vamos a mirar en Jeremías 19, amados, ahí con ustedes con sus Biblias, tomando nota. Jeremías 19, vamos a leer solamente 4 versículos, pero vamos primero, versículo 1 y 2. Así dijo Jehová. Está hablando con Jeremías. Recuerden que Jeremías fue el pasaje que leímos del alfarero. Y le dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. O sea, dice, no vayas a ir solo, esto quiero que lo vean otros. Y son los ancianos, los que jefes de casa, de familia, aún del templo, ¿no? Entonces lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y sal al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero. Aún hay pasajes, ¿no? No los vamos a leer ahora. Los reyes había un territorio que era especial dado para los alfareros. Entonces tenían allí como habitaban los alfareros. Y esta era como la región, el barrio, hablemos, el barrio de los alfareros. Entonces dice, ve al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero, y proclama allí las palabras que yo te diré. Esa era la tarea de Jeremías. Con los ancianos. Con los ancianos, tanto del pueblo, o sea, los ancianos jefes de casas paternas, y de los ancianos de los sacerdotes. Entonces dice, proclama estas palabras que yo te diré. Versículos 10 y 11. Después de proclamar, luego quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que vayan contigo. Esa era la vasija hecha por el alfarero. Y les dirás, así dice Jehová, quebraré a este pueblo y a esta ciudad como se quiebra una vasija de alfarero que no puede repararse más. Entonces, ¿dónde quedaba la entrada de la puerta del alfarero? Donde habitaban los alfareros, en el valle de Ben Hinnom. O sea, era un territorio que estaba era la zona donde se colocaban todos los desechos, ¿sí? Como hablemos hoy en día como el basurero. Ahí está, o sea, esta parte correspondería a los alfareros, y ahí tenían como su lugar de desecho de todo lo que no servía. Ese era el territorio. Entonces los alfareros aquí, y el lugar de sus desechos, de lo que ya no servía, estaba allí en ese valle. Ahora, miren qué tremendo. Esto es lo que Dios está diciendo. Hay vasijas que no pueden repararse a causa de ese corazón endurecido. Ese corazón, como tú decías, que solo está interesado en cuidar su corazón. Vive para sí y no se rinde para ser moldeado por el alfarero. Exacto. Es muy diciente, ¿no? Dice, quiebra la vasija.
no está cumpliendo el propósito. Y al quebrar la vasija dice, ya no se puede reparar. Entonces, Dios quiere moldear, no quiere quebrar, para que no sirva más. El gran propósito de Dios es moldear, para que cumpla el objetivo. Pero por la actitud del corazón, llega un momento en el cual dice, ya ha resistido tanto que no se puede usar. Entonces, simplemente se quiebra, en sentido de es desechada totalmente. Sí, y es tremendo, ¿no? Porque, aun como veíamos en Hebreos, fue alguien que fue llamado, que fue arcilla escogida y fue moldeada. Y una vez probó, fue iluminada, probó la palabra, comió de la palabra, vio el poder de Dios manifestarse, estuvo allí. Pero ¿qué pasa? Dice que no, entonces hay vasijas que no pueden repararse más porque su corazón está endurecido y ya está tan endurecido, pero a la vez no, está impermeable, no penetra el agua, ya no hay, entonces no hay forma de repararlo. Entonces quiero que miremos en Mateo 27, versículos 3 y versículo 6. Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, sintió remordimiento. O sea, ustedes saben que Judas fue y entregó al Señor Jesús en el huerto de los olivos, ¿sí? En el lugar del aceite. Fue y lo entregó. Dice que el traidor, cuando vio que fue condenado, o sea, ya lo tomaron preso al Señor Jesús y lo condenaron, sintió remordimiento, no arrepentimiento, y devolvió las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y ancianos. Hay un versículo ahí que no, de pronto está ahí enseguida, que cuando fue y se las devolvió, porque sintió ese remordimiento, los sacerdotes ni siquiera le dicen, ¿y a nosotros qué? O sea, no nos importa tu remordimiento. Obtuvimos lo que quisimos. O sea, era todo esto tomaron para condenación a Cristo. En ese momento es Jesús, el Salvador. Y entonces dice, fue condenado, cuando vio que era condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro por cuanto es precio de sangre. O sea, sabían que habían pagado por la vida del Señor Jesús y el traidor lo había hecho en el mismo huerto de los olivos. Es tremendo, ¿no? Están confesando su propio asesinato. Dice, es precio de sangre. Ellos habían entregado eso para asesinar al Señor Jesús. O sea, está la dureza, es lo que está en el espíritu religioso y tiene eso, ¿no? Tienen esa manifestación tan dura, tan cínica. Por eso ellos también fueron desechados, ¿no? El judaísmo fue juzgado precisamente debido a eso. El espíritu religioso es así, de duro, de ciego. Ahora, miremos, ahí sigue Mateo 27. Vamos a tomar solo unos versículos, pero miramos el contexto. 27 del versículo 7 al 10. Tomaron ese valor los sacerdotes, los principales sacerdotes, ni siquiera era, y bueno, ya de ahí para abajo. Versículo 7. Y después de tomar consejo, ustedes saben que bueno, ya Judas se fue. Después de tomar consejo, compraron con ellas, ¿qué compraron? El campo del alfarero, como cementerio para los extranjeros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valorado, a quien se puso precio de parte de unos hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Qué pasó aquí? Que en este campo fue donde Judas se ahorcó.
Y este campo fue llamado campo de sangre. Pero ¿cuál era el campo? Era el campo del alfarero. ¿Se acuerdan que veíamos en Jeremías? Jeremías dice, ve hasta la puerta del alfarero que está a la entrada sal al valle de Ben Hinnom, que está a la entrada de la puerta del alfarero. Entonces aquí está la puerta del alfarero donde trabaja todas sus obras. Cuando hay una obra que no, definitivamente ya no pueda volverse a hacer, ¿qué es lo que hace? Sale por la puerta y al frente está ese valle, el valle de los desechos, el valle de lo que nos sirve, el valle de lo que ya no puede volver a hacerse. Entonces dice, ¿dónde se ahorcó Judas? En ese valle, en el campo del alfarero. Y ahí es donde se cumple la palabra de Jeremías, cuando dice que tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valorado, a quien se puso precio, es el precio del valorado, y se le puso precio. Lo puso precio desde Judas, y estos hombres con un corazón tan duro, que no son vasijas para alumbrar, que son vasijas que fácilmente van a estar en este valle de Hinnom, donde se deposita lo que del alfarero ya no sirve. Entonces, el desafío es, lógicamente, no seguir en el camino de Judas, ¿sí? Donde simplemente está allí, Probó. que llega, probó, estuvo con todo, pero terminó siendo desechado y siendo quebrado. No quebrantado, sino quebrado. O sea, desechado completamente porque tenía diseño, pero no lo cumplió. Judas estuvo en el sermón del monte, donde el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él oyó todo eso. Los discípulos demás fueron creciendo en ese diseño. Pero el gran problema es que Judas mantuvo su corazón para sí mismo, para sus propósitos. De ahí lo peligroso que es estar recibiendo luz, recibiendo la impartición de parte de Dios y no permitir que mi corazón sea moldeado. Ese espíritu religioso de oír, pero no de permitir que entre mi corazón y mantener el corazón duro, va a llevar realmente a vivir esas dimensiones, lo cual es un completo desastre. Entonces, es el tiempo de aquellos que han oído, que han retenido y que entran en el diseño. Ser lámpara es entrar en el diseño de Dios, es entrar en lo que Dios ha determinado para todos. Todos tenemos esa manifestación y precisamente estamos ahora en eso, ¿no? En la época. Hay un versículo muy importante en Apocalipsis. Perdóname, quiero aclarar algo antes. Cuando estamos hablando de esto, cuando dice aún Jeremías, dice no puede repararse más, no estamos hablando de condenación, no estamos hablando de perdición, no estamos hablando, o sea, queremos que entiendan esto, estamos hablando es que alguien que perfectamente fue llamado para ser lámpara, para contener el aceite, su corazón endurecido y cerrado para con Dios, simplemente fue desechado. Entonces, queremos es que todos seamos esas vasijas, esas lámparas formadas por el alfarero, tratadas, limpias, sanas, para que se deposite su aceite, porque una lámpara puede ser desechada, o sea, no va a poder contener aceite, puede seguir, y claro, busque a Dios, buscando a Dios, conociendo, pero no va a tomar esa posición de alumbrar, no va. Judas nunca llegó al aposento alto, no llegó. Entonces, lo que estamos llevando es a que nosotros crezcamos en permitir ser tratados para llegar a ser esa lámpara que alumbre y que los reyes de la tierra vean el amanecer de esa luz y los gentiles vean esa luz. Entonces, queremos precisar esto. No confundamos, no nos veamos desde la parte de la salvación, estamos viéndolo desde la parte del diseño que Dios quiere para que alumbremos. Amén. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Bueno, en este tiempo se ha hablado mucho, ¿no?, de
La gente está mirando Apocalipsis a ver por dónde vamos, por dónde estamos. Bueno, Apocalipsis marca tiempos, marca también estas edades y está marcando algo muy importante. Dice, leyéndolo en la Biblia latinoamericana, dice, las Américas, oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Todos estos 4 elementos son muy importantes en la vida cristiana: el trigo, la cebada, el aceite y el vino. Pero los 2 primeros que hacen relación acá tienen precio. Y pues dice allí, no, son objeto digamos, como de trato, ¿sí? Para estar comprando. Pero dice algo muy importante: no dañes el aceite y el vino. Si algo que está llamado a ser intocable es el aceite y el vino. Y pues bueno, hablando con toda la visión del Señor Jesucristo, la sangre hace referencia a la redención. No puede ser tocado, no se le puede colocar ningún tipo de precio. Y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, que nos capacita para entrar a una vida de resurrección. Tampoco tiene precio. Es algo que no se puede tocar. Y el Señor dice, no dañes el aceite y el vino. Y es algo que no podemos permitir que sea tocado, que sea afectado en nuestras vidas. La sangre, que tiene que ver con la redención, libertad, limpieza, es lo que me va purificando. ¿Para qué? Para que precisamente el aceite pueda ser derramado a plenitud en nuestras vidas y podamos resplandecer con todo lo que Dios quiere establecer en nosotros. Entonces, cuando se cumple este diseño de lámpara, ¿sí? Y debemos entrar en esa dimensión. El objetivo es de hacer que la lámpara no cumpla su propósito. La tiniebla quiere hacer eso. Correcto. Entonces, quiere que la lámpara esté, digamos, los depósitos de la lámpara estén contaminados, no tenga aceite puro, esté lleno de contaminación, un poquito de mundo, un poquito de carne, un poquito de todo lo que es del enemigo, ¿sí? Que no haya limpieza, o que esté vacía o que esté contaminada. Y de esta manera entonces mezclar el aceite. Y el aceite, Dios aborrece las mezclas. El aceite que Él derrama no se puede mezclar. El aceite está para que cumpla su función de renovar poderosamente nuestras vidas y manifestar todo lo que es de parte de Dios. Nuestra carne pone límites a la acción del Espíritu Santo. Entonces no podemos estar medio carnales y medio espirituales. O somos lo uno o somos lo otro. Y tenemos que tomar decisiones. Entonces, por eso dice, no dañes el vino y el aceite. Y el Señor está enfatizando de una manera muy especial eso. Esta es la época en la cual tenemos que afirmarnos plenamente en el aceite y en el vino. La iglesia normalmente ha transitado mucho en la parte de lo que es el vino, haciendo referencia a la obra de redención. Pero necesitamos, sin perder de vista esto, comenzar a poner un fuerte énfasis en la parte del aceite, la plenitud del Espíritu Santo, llenándonos plenamente. Hemos sido redimidos para cumplir un propósito, para entrar en el diseño. Entonces la sangre nos redime para entrar en el diseño del aceite, la plenitud del aceite en nuestras vidas. Ahora, esto es muy importante, es porque no puede ser destruido la obra de redención y tampoco puede ser destruida la resurrección, lo que viene a causa de la resurrección, que es el derramamiento del Espíritu Santo. No puede ser destruido, y eso es muy, muy clave, y está dentro de ese contexto en que empiezan a abrirse sellos, pero dice, no puede ser destruido, o sea, no va a ser dañado, no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque es algo que pertenece a la obra de Dios, que no puede ser destruida. Pero como no puede ser destruida, el enemigo no la puede destruir, entonces es lo que ahí tú dices, ¿no? Que ¿en dónde se va a ocupar? En la vasija, ¿sí?
en que no sea formada, o sea deformada o contaminándola. Por eso es muy clave cuando ese pasaje que habla de que la viuda, cuando llega a Eliseo, le dice, ve y dile a tus hijos que vayan y busquen vasijas vacías. Es muy importante vacías, porque no hay nada contaminado. Y veíamos hace 8 días en Levítico, cuando dice, cuando en la vasija cae muerte, cuando cae impureza, esa vasija es desechada, no sirve. Entonces, no solamente la arcilla, el barro, pueden tener impurezas e impedir el proceso de ser formado, como también ya una vasija formada puede estar contaminada con todo lo que yo puedo llenarla. Entonces, no va a alumbrar. Entonces, cuida que la luz que crees que hay en ti realmente sea tiniebla. Entonces, es muy, muy importante entender que hay algo que no va a ser destruido, pero como no puede ser destruido por el enemigo, se ocupa de los que lo van a contener. Y eso, ahí volvemos a ese tema tan tremendo. Hacerlo inservible. Esa palabra es clave y no permitamos eso. Que se pueda decir de un cristiano, es un cristiano inservible, porque la obra del espíritu, del espíritu de la tiniebla lo obstaculizó. Yo no puedo tener ese sello, ¿no? Inservible para los propósitos de Dios. Claro. Cuando tenemos un diseño, ¿no? De ser luz, de resplandecer, servir para los propósitos de Dios. Y lo que el enemigo quiere hacer es lámparas inservibles. Entonces, que no le pongan ese sello a usted, lámpara inservible. Quiere decir que resistió usted a la tiniebla, resistió al espíritu del enemigo. ¿Sí? Porque usted está resplandeciendo. La luz de Dios resplandece. Amén. Somos inservibles para el enemigo, pero poderosamente útiles en los propósitos de Dios, resplandeciendo con él. De hecho, el resplandecer hace que el enemigo ni siquiera pueda acercarse, porque al contrario, la tiniebla va a retroceder, no se puede. Entre más gloria de Dios en nosotros, más la tiniebla va a estar cada vez más lejos. Entonces, por eso esa palabra de amanecer, ¿no? Me gusta, ¿no? Porque el amanecer no se queda solo en la luz del amanecer, sino que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, pero entonces les decíamos, no puede haber vasija, puede haber lámpara si no hay aceite, y no puede el aceite cumplir su función como tal solamente sin que haya lámpara para que lo contenga para alumbrar. Entonces, vamos a empezar a mirar un poco cómo cómo es todo el contenido, la procedencia y todo, cómo viene el aceite, ¿sí? Hay unos pasajes que es importante que revisemos, que están en Deuteronomio. Primero miremos Deuteronomio 8, versículos 7 y 8. Porque vamos a hablar de esa tierra de aceite. Somos nosotros tierra, somos vasijas, somos lámpara, pero es importante saber que aun cuando el Señor Jesús estaba allí en el Getsemaní, estaba en la tierra de aceite. Y dice Deuteronomio 8, versículos 7 y 8. Porque Jehová tu Elohim te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. Qué bonito es eso, ¿no? El Señor los saca de Egipto, los saca de esa tierra donde no tenían nada, eran solo esclavos. Y tenían una sensación de desesperanza y de orfandad porque no tenían heredad. Los huérfanos y los que son esclavos no tienen heredad, pero el Señor los mira y, pensando un poco lo que hablábamos el sábado, los mira, oye su clamor y dice, yo descenderé y los sacaré y los llevaré a esta tierra. Y es tierra de olivos, tierra de aceite y de olivos. Ahora miren lo que dice Deuteronomio 11:14.
Daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Qué tremendo es eso, ¿no? Recogerás. Entonces empezamos a saber que Dios nos lleva para que recojamos. Pero dice, para que recogerás tu grano, tu mosto, o sea, como que ya está hablando del producto terminado, ¿no? Que es el vino, y tu aceite. Siempre en el propósito de Dios está el aceite. Que el aceite no falte en medio del pueblo de Dios. Que tenga la suficiente provisión, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Para Dios es importante el aceite en la vida de sus hijos. Ahora, miren este pasaje en Deuteronomio 6. Búsquelo, tome nota, pero lo vamos a leer en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente. Igual en las versiones dice igual, pero queremos leerlo en esta. Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste, cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte. Entonces, miren qué tremendo. El Señor los saca, los lleva a la tierra que Él mismo preparó. Ahora, Él mismo la plantó desde Génesis. Él la plantó y Él los estaba llevando a esa tierra. Y era una tierra donde era una tierra de aceite y de olivas, donde iban a recoger su grano, su mosto y su aceite. Pero en este pasaje de Deuteronomio nos dice y nos aclara que Él nos lleva a una tierra que la encontrarás ya abastecida. Dice, y empieza y le reafirma, dice, y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Conforme a Isaías, pero en Apocalipsis 6 que leíamos, ¿no? No toques el vino y el aceite. Y está hablando acerca, siempre está allí la provisión de Dios para su pueblo, ¿no? Comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Dios dejó su provisión y siempre va a aparecer eso, ¿no? El vino y el aceite, que salen de la provisión de Dios para su pueblo. Ahora, queremos remarcar esto, que ni ustedes ni nosotros plantamos. Quiere decir que todo es de Él, que no fue nuestra fuerza. Y todo lo que tiene que ver con el olivo, con la redención y con el olivo, con el aceite, tiene que ver, es que ni ustedes ni nosotros hicimos algo. Dice, no los plantaste, te llevo a una tierra que ya está abastecida, donde está el vino y el aceite. Y queremos que empecemos y que nuestro espíritu siga abriéndose, porque acá es donde empezamos a entender que no interviene la fuerza del hombre. Dice más, en Deuteronomio 8 hay una parte que también dice, no creas que fue tu mano y te enorgullezcas y empieces a creer que fue tu fuerza, que fuiste tú y eres tú el que haces las cosas y el que haces que las cosas sean. No te olvides que fue Dios. Entonces, este pasaje de Deuteronomio está dentro de ese concepto de cómo viene el aceite. Veíamos en los pasajes anteriores de Deuteronomio 8, donde dice, te voy a llevar a una tierra, pero ya es una tierra de aceites y de olivas. Ya está lista.
Lo único que tienes, leíamos en Deuteronomio 11, ya lo único que tienes es llegar y recoger, cosechar, porque tú no las plantaste, Dios plantó. Dios es el dueño del aceite. De Él es el aceite, de Él es el vino. Tú no los plantaste. Ahora, en la obra de Cristo no intervenimos para nada. No fue porque nosotros pedimos, mándanos, sí, sino que Él dice de tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo. Y ahí en Él viene toda la manifestación de lo que es la redención. Y cuando Él parte y es glorificado, envía al Espíritu Santo. Entonces, no es algo que nosotros hayamos contribuido en lo más mínimo. Simplemente somos receptores. Por su gracia, somos receptores. Recibimos el impacto de la sangre, lavándonos, limpiándonos, purificándonos, estableciéndonos en libertad. Y recibimos también la plenitud del Espíritu para poder vivir la vida en las dimensiones de lo que Dios quiere que estemos viviendo. O sea, la plenitud de nuestra provisión, lo que necesitamos, viene del cielo. Y nosotros lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto para recibir, que nuestros depósitos sean llenos de la plenitud de lo que el cielo está derramando, lo que el cielo nos está dando. Entonces, hay abundancia en el cielo. Entonces, disfrutemos. En este momento, haciendo énfasis del aceite. Fue derramado de manera gratuita, sin esfuerzo, solamente es Él dijo que vendría el Espíritu Santo, estar anhelantes a ser llenos, recibir de su plenitud. Claro, y solamente era que Él completara la obra, dice, y es necesario y es bueno que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Entonces, ni el vino ni el aceite es por esfuerzo propio. No hacemos nada. Lo único que necesitamos es ser vasijas moldeadas y formadas por Él para recibir lo que viene de su aceite. Ya la obra de redención ya la tenemos, pero ahora tenemos es que crecer para hacer esas vasijas, porque está derramando su aceite. Esa es la era del aceite, pero estamos a la espera es de ser formados y ser encontrados esas vasijas para que el depósito del aceite. Pero queremos resaltar en ese versículo, tú no las plantaste. No hicimos nada. No hicimos nada. Lo único que tenemos que hacer es simplemente recoger, decía en Deuteronomio 11, vas a cosechar porque ya es tierra de olivos, ya la tierra tiene el diseño, es tierra de olivos y de aceite, tierra de aceite. Entonces, ¿qué hacía el pueblo para que el aceite no faltara? ¿Sí? Es muy importante, porque ya es tierra, ahora la tierra misma produce, dice que manda manda su lluvia en el tiempo justo de la cosecha, y entonces empieza, que es más o menos el tiempo para esta, bueno, tanto hay épocas del sur como para las del norte como para las del sur. En la época del norte es más o menos en la época de diciembre, todo lo que es la cosecha de la oliva. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues el pueblo lo que hacía era cuidar lo que ya Dios había plantado, lo que ya Dios le había dado diseño a la tierra de que es tierra de aceite. Para que el aceite no faltara, el pueblo tenía que cosechar, tenía que cuidar, porque de la oliva es de donde va a venir el aceite. Entonces tenía que cuidar. Dios se encargaba de que hubiera lluvia en su tiempo, como también la lluvia tardía, la temprana, para que la cosecha pudiera fructificar, para que simplemente el fruto del olivar pudiera dar aceitunas, ¿sí? Aceituna viene de aceite, ¿sí? Entonces, de ahí era que iba a empezar ese proceso para la elaboración del aceite, pero tenía que cuidar. Ahora,
¿Qué tenía? De ahí venía el aceite, del cual hablamos la vez pasada, la semana pasada, acerca de las lámparas de las casas. Entonces de ahí venía el aceite para las lámparas de las casas, pero también es muy tremendo este pasaje o esto que vamos a decir, que aún varios de ustedes que nos mandaron sus tareas, y gracias a aquellos que muy juiciosos están enviando sus tareas, a todos les hemos respondido, muy juiciosos, los bendecimos y animamos a todos, porque estamos en entrenamiento, a que hagan las tareas, no como tarea, sino porque están conectados para recibir y ser tratados en lo que se está, en estos entrenamientos de discipulado. Es el proceso por el cual pongo mi corazón. Acuérdense, ¿no? Dios nos sigue moldeando. Y entre más nos sigue moldeando, pues vamos a recibir más y más la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, al compartir la tarea implica que usted tuvo tiempo de reflexión, se vio, se humilló, se expuso delante de Dios para que Él siguiera tratando su vida y pudiera crecer en ese diseño de ser lámpara y que la luz de la gloria de Cristo resplandezca más y más en cada uno. Bueno, entonces, para que el aceite no falte, la tierra, ya Dios dio el diseño a la tierra, que es tierra de aceite, tierra de olivas. El pueblo tenía que estar muy ocupado, muy diligente en cuidar la cosecha. Dios daba la lluvia, pero también el pueblo tenía que cuidarlo, recoger la cosecha y, bueno, llevarla al proceso. Entonces, para proveer el aceite a las lámparas de la casa, vamos a hablar solamente en este momento de lo que es el alumbrado, de las lámparas de la casa, para alumbrar. Pero también les decíamos, a partir de eso, de las tareas que muchos de ustedes nos compartieron este versículo que vamos a leer, proveían el pueblo, y el pueblo, estamos hablando de las familias, era el que proveía el aceite para la menorá del tabernáculo. Recuerden lo que significa menorá. Menorá significa soporte para lámparas. Entonces, les habíamos compartido la semana pasada que esta menorá, como tal, la clave era sus lámparas que tenían, esas 7 lámparas. Estas eran las lámparas y su aceite. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Proveer para esas lámparas, para que el aceite no faltara ni en sus casas. Por eso cuidaban del cultivo de las olivas, como para todo lo que iba a ser para la producción, de que en las lámparas de la menorá no faltara el aceite. Y eso era muy importante, era un trabajo del pueblo, de las familias. Y entonces, mirando ese pasaje, leamos Éxodo 27. Es muy importante este pasaje de cómo el pueblo proveía el aceite para las lámparas de la menorá, y era el pasaje que decíamos que muchos de ustedes les llamó la atención, pero queríamos direccionarlo hacia aquí, hacia esta parte, cómo el pueblo era quienes llevaban ese aceite, hacían que la lámpara, que la luz, la luz, el alumbrado de la lámpara de la menorá no dejara de alumbrar. Acuérdense que, bueno, era un privilegio por lo que representaba la menorá, que era la manifestación de los 7 espíritus de Dios resplandeciendo sobre la nación. Entonces, pues era un privilegio poder trabajar en ese sentido, y estaban siempre asociados. La luz no se puede extinguir. La luz no se puede extinguir. Y por eso la importancia de estar trabajando, y las familias tienen que trabajar en ese proceso. La luz no se puede extinguir. Debe haber siempre suficiente aceite que alimente y que haga que la luz sea en grandes dimensiones. Sobre todo que la menorá es el diseño perfecto y completo de lo que se manifiesta el gobierno de Dios, de la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que cada casa con aceite y haciendo que los sacerdotes mantengan el cuidado de estas lámparas, esta lámpara nunca va a dejar de alumbrar, nunca va a faltar el aceite. Así que las casas empezamos a estar cuidando y llenando, pero no es el aceite lo da Dios. Recuerden, las olivas
las dio Dios. Nosotros lo que hacemos es la cosecha, cuidar, mantener vivo el cuidado de ese aceite para que empiece a producir, haya aceite siempre en las lámparas. Entonces leamos Éxodo 27, 20 y 21. Dice, y tú mismo ordenarás, está hablándole a Moisés, lógicamente, tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Resalte eso porque lo vamos a mirar ahorita. Que te traigan, ordena a los hijos de Israel. Ni siquiera era una tarea ni de levitas, ni de los sacerdotes, era del pueblo. Ordena a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. O sea, recuerden el diseño del tabernáculo, está el atrio, está el lugar santo. Es en el lugar santo donde está esta lámpara. Delante del velo y detrás está todo ese lugar santísimo. La misma presencia de Dios. Pero antes de ese velo estaba la menorá. Entonces dice, diles que ordena, ni siquiera pídeles el favor. Es una tarea. Que te traigan aceite puro de olivas machacadas, de esas aceites, de esas olivas que donde Dios los introdujo a la tierra de aceite, tierra de olivas, de esos cultivos que cuidan, que recogen y que Dios riega con su lluvia, es de donde van a estar allí trayendo ese aceite puro. Para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, desde la tarde hasta la mañana. O sea, la tarde, cuando ya se oscurece, cuando ya baja el sol, digamos, hasta la mañana. Dice, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Jehová. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Miren, es una tarea de familias por generaciones. ¿Qué hace Aarón y sus hijos? O sea, los sacerdotes, ellos se ocupaban de estar llenando las lámparas. Después hablaremos de cuidarlo, del proceso que tenían de limpieza. Pero aquí, ¿quién proveía el aceite? Lógicamente para sus casas, pero para esta menorá que era el soporte de las lámparas, era el pueblo. Y Aarón y los sacerdotes se ocupaban de que se mantuviera prendida, de que no faltara. Esto será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, para reafirmar esta orden de Dios, Levítico 24:2 dice, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Quién proveía? Era el pueblo, eran las familias, ¿sí? Era el pueblo el que proveía ese aceite para que nunca faltara. Entonces, si el pueblo dejaba de cosechar, de recoger, iba a faltar el aceite en esta lámpara. Dejaba de arder. Entonces, miren qué tremendo que es el pueblo el que está atento. No viene por fuerza de hombre, sino de la tarea que el hombre, de Dios quiere que trabajemos y que nosotros seamos parte de este alumbrado. El propósito de Dios siempre ha sido ese, ¿no? El aceite, la presencia del Espíritu Santo. Dice que te proporcionen aceite puro. Entonces, las familias tienen que asegurarse de que lo que están viviendo no es contaminado, el aceite no está contaminado. O sea, no hay mezcla de carne con el Espíritu, no hay mezcla del mundo con el Espíritu, sino que cada vez más el aceite que llena nuestras vidas es el aceite del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la fortaleza
de una nación están las familias cristianas que entienden este proceso. ¿Sí? Acuérdense que somos congregación, sí, estamos allí y nos conectamos espiritualmente para tener esa dinámica de impacto, lo que Dios quiere que se establezca sobre una ciudad o sobre una nación. Pero la dinámica de vida, de fortaleza en una congregación, está en la calidad de vida que tiene cada familia. Es eso, la calidad de vida que tiene cada familia. A veces la gente no critica congregaciones y todo, y no se dan cuenta que el fundamento, ¿cierto?, de la vida, esta es la clase de vida que lleva cada familia al interior, la plenitud de aceite, la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Y dice que son los llamados a aportar. O sea, cuando nos reunimos en la asamblea, ¿qué es lo que tenemos que manifestar? El aceite puro que está en nosotros. ¿Para qué? Para que alumbre la lámpara. Entonces, la fortaleza de una congregación está en lo que las familias llevan, el aceite puro para esas asambleas, ¿no?, de adoración, de intercesión, de ministración, pero también está en la parte de que donde quiera que vayan, manifiesten que son los que tienen aceite puro. Entonces, es importante ese diseño, ¿sí?, y asumirlo. Estamos encontrando cada vez más los diseños de Dios y debemos simplemente establecernos en los diseños, no vivir fuera de diseño, sino vivir plenamente en lo que son los diseños de Dios. Entonces, mire, la religión que ha hecho, ¿no? Que la gente dice, no, yo voy a la congregación para recargarme. Y resulta que, miren lo tremendo de la palabra. Las familias, el pueblo no era el autor o no era el generador del aceite, ese ya Dios lo había puesto en la tierra, los puso en tierra de aceite. Lo que tenían que hacer era cosechar, cultivar y hacer que ocurriera todo este proceso para que se produjera el aceite, para que de la aceituna diera su aceite. Entonces, miren lo tremendo, lo que tú dices, ¿no? Yo debo llevar, cuando me congrego, aún en estas atmósferas, amados, sabemos que estamos conectados y que nos une el mismo espíritu y el vínculo del amor como casa, que tenemos una identidad. Pero aquí, cuando dicen nos congregamos, no es que yo voy a tomar allá, sino ahora yo llevo mi aceite para que alumbre más esa lámpara de gobierno, para que empiece a amanecer y los reyes la empiecen a ver. Los reyes empiezan a ver el amanecer de esa luz. Entonces, la menorá es la representación del gobierno. Y nosotros, la suma de las lámparas de las casas, que con ese aceite van a empezar a hacer que la lámpara arda, dice en Levítico, arda continuamente, para que no falte. Entonces, ¿cuándo va a faltar? Cuando dejamos de llevar el aceite, ¿sí?, que Dios ha dado de la tierra de aceites, tierra de aceite. Están en tierra de aceite, pero si no se cosecha, si no se recibe ese aceite, no vamos a tener aceite para dar, para llevar, para que la lámpara arde. Ahora, es importante que, bueno, llegará el tiempo en que nuevamente estaremos en grandes asambleas. Amén. Pero mientras tanto nos estamos uniendo, se establecen las conexiones virtuales, pero espiritualmente estamos conectados. Entonces, ¿cómo llega usted a una conexión? Por ejemplo, a esta conexión, ¿cómo llegó? Cuando se hacen las diferentes transmisiones, tenemos que llegar y estar con aceite puro, para que eso que estamos teniendo como vida de congregación esté manifestando luz. No perdamos diseño, ¿sí? Espiritualmente somos lo que somos una congregación. Entonces, donde quiera que se esté manifestando, ¿sí?, debemos estar haciendo evidente el aceite. Al participar de la reunión, la manera en que lo estamos haciendo, la manera en que estamos recibiendo, todo eso hace que como congregación sigamos recibiendo aceite puro y la lámpara esté resplandeciendo. Amén. No se ha apagado. Aunque estemos en este tipo de situaciones, no se apaga. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como familias tenemos aceite puro
y estamos manifestando la luz de Dios. Imagínense ustedes en su casa, en la ciudad, en el país, donde está conectándose con nosotros y empieza a tomar ese aceite y empieza a ser encendido, y la suma de esas lámparas hacen una gran lámpara que no, está sentada sobre un gran monte. Amén. Bueno, entonces miremos, ya que vimos que estamos en tierra de aceite y de olivas y todo lo que les tocaba en cierta forma, o ese privilegio y ese honor que Dios daba de que fuera el pueblo mismo, miremos cómo se formaba o cómo era que se obtenía lógicamente este aceite. Porque les decía, subrayen un pasaje que veíamos que era, dice que en Éxodo, cómo debían, la ordenanza era que trajeran, proporcionaran aceite puro de olivas machacadas. Entonces, miren que ahí nomás está el diseño de cómo era para obtenerse el aceite. Entonces, ¿cómo se obtiene el aceite puro? Vamos a mirar un poquito cómo es ese diseño. Dice que la formación, pues lógico, del aceite de oliva está dentro de la pulpa de la aceituna. ¿Sí? Esa aceituna, todo su contenido, su pulpa, allí es donde está el aceite, en esa pulpa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se cosecha, esa aceituna se cosecha en estado para el aceite puro, estamos hablando, no para cuando ya lo cosechan más oscuro, es porque quieren que la aceituna dé mucha cantidad. Pero aquí Dios está diciendo que traigan aceite puro. Para que pueda obtenerse el aceite puro, la oliva debe estar en esa etapa verde. Verde. Y entonces ahí es donde empieza en el inicio de la cosecha, en esa etapa verde. El aceite puro, ese es el primero que empieza la aceituna a soltar. Es el primero. No es el que viene ya después de haber sido más procesado. Ahora, lógicamente, es en su estado verde, en el inicio de cuando empieza la etapa de la cosecha, y en ese primer aceite que suelta. Entonces dice, estas aceitunas verdes es donde empiezan a ser llevadas y empiezan a ser machacadas, como leíamos en Éxodo, como leíamos en Levítico. Empiezan a ser machacadas, pero sin ser aplastadas, ¿sí? Empiezan a ser machacadas y ahí empiezan a soltar su primer aceite. Y entonces, ahí al ser machacadas, les decíamos, no hasta ser aplastadas completamente, sino que empiezan a soltar su primer aceite y las dejan así, machacadas, no aplastadas del todo, las empiezan a dejar así para que ellas mismas empiecen a derramar su aceite. O sea, no las siguen como a veces uno hace, ¿no? Exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo, no. Ya fueron machacadas, o sea, es importante la palabra así, machacadas, pero luego quedan así, quietas, para que empiecen a soltar. Ellas mismas empiezan a soltar su aceite. Y eso es el aceite puro, ¿sí? Es el aceite hasta que definitivamente empieza a agotar. Ya el que está a cargo de todo en ese lugar que ha sido procesado, no triturado, porque eso es después. Sí, sin mucho procesamiento, solamente sí, esa parte de el machacar. Exacto, y la clave era que dejemos esta parte, esta verdad, dice, para que empiecen a gotear, empiece a derramar todo su aceite hasta que se agota, ¿sí? Se agota. ¿Qué es lo que después qué se hace con este aceite? Se recoge, ¿sí? Cuando va goteando, lógicamente se está recogiendo. Y este es el aceite puro. Este es el aceite puro. Después eso que quedó, ya se sigue llevando a otro proceso,
donde se le va a seguir exprimiendo más su aceite. Pero el aceite puro es este primero, que lo dejan allí derramando, goteando. Entonces, este es el aceite que se obtiene con este proceso. No es un aceite que tiene una intervención de acción de pronto de más presión, de más fuerza, de más trabajo o de tecnología, no. Simplemente la machaca y ella sola suelta su aceite. Ahora, qué tremendo es este diseño cuando vemos cómo se obtiene el aceite puro. ¿Sí? Este es el aceite puro el que se va a llevar a estas lámparas. Ya después de ahí se sigue sacando más aceite de la aceituna, pero ese es para otros usos. Pero el primero es para esa lámpara que va a alumbrar, que está allí, que va a manifestar la gloria de Dios, que va a manifestar su gobierno. Ahora, usted empieza a mirar esta parte donde dice es el aceite puro machacado, e inmediatamente yo sé que la gran mayoría de ustedes pensaron en Getsemaní. Y tienen toda la razón. Porque Getsemaní es allí el huerto de los olivos, donde fue extraído el aceite más puro, el precioso aceite. Donde Getsemaní significa prensa de aceite. Y les contábamos, ¿recuerdas? Que así como donde el Señor Jesús fue crucificado era un viñedo, era un lagar de las uvas, el huerto de los olivos era un lugar de zona de prensas de aceite. Entonces uno piensa, dice, no, el Señor no hace nada por casualidad, tiene tanto claridad y tanto diseño y tanto propósito en cada parte cada paso que el Señor Jesús dio, con una claridad de por qué era en ese lugar. Entonces el huerto de los olivos significa eso, Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces ese lugar, ese huerto de los olivos, convertido en ese Getsemaní que el Señor estaba, fue el lugar es el lugar donde está la prensa, donde es la mayor expresión de adoración, donde fue machacado. Recuerden, machacado no significa triturado y exprimido, no, fue machacado, pero al punto que quedó allí y empezó a vertirse todo su aceite, de él mismo todo su aceite, y el Padre recogiendo ese aceite que después iba a ser derramado. Pero es allí donde se recogió todo ese aceite, toda esa oliva machacada, para tener el aceite más puro, que iba a encender ya no la lámpara del tabernáculo, porque ya iba a encender las lámparas que somos ustedes y nosotros. Somos esas lámparas que van a tener ese aceite puro. Pero aquí en el huerto de los olivos fue donde esa oliva fue machacada, perfecta, donde derramó, y usted empieza a recordar esos pasajes donde dice, donde derramó. Es el lugar donde está la rendición, donde está realmente el morir, donde dice, ya no se haga como yo quiero, sino como tú, donde ya me despojo. La adoración es eso. La adoración, y siempre lo hemos insistido con cada uno que ha compartido, nuestros salmistas, todos hemos hablado que la adoración no es una canción, no es cantar. La adoración es cuando yo me rindo, que venga con sonidos, con melodías, perfecto, pero la adoración es eso, proscuneo, donde yo me humillo, donde yo me rindo, donde ya no es mi vida, sino es la de Él, donde ya, Señor, no se hace como yo quiero, sino como tú,
donde viene todo lo que es Él. Allí en Getsemaní, en el lugar de la prensa de aceite. Y así como vimos cómo se saca el aceite puro, que es el que se requiere para las lámparas. Se requiere que las lámparas reciban este aceite puro que viene. Y entonces dice, es derramado ese aceite puro porque son las que van a encender lámparas. Las lámparas que van a hacer que la tiniebla no pueda resplandecer. Entonces mire esas palabras tan tremendas. Dice, está en la prensa donde la oliva va a ser machacada, pero se le va a dejar quieta para que suelte todo su aceite, para que vierta todo su aceite. Getsemaní es el lugar donde el Señor Jesús vertió todo su aceite. ¿Se acuerdan que lo veíamos anterior? En miércoles anteriores, tal vez sábado, hace ya algunos sábados, decía el Calvario, o sea, el monte del Calvario donde él derramó, donde él murió en la cruz, allí derramó toda su sangre, en ese lagar. Pero en el huerto de los olivos fue donde fue machacado y él vertió todo su aceite. Y el Padre la recogió en vasijas. Ahora, esta parte está hablando de aceite puro, ¿no? Es el aceite puro. Y por eso él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces siempre el olivo nos va a llevar a esto, ¿no? Una rendición completa, que cuesta mucho, pero es el lugar de la rendición. Cuando estamos hablando de aceite, sin rendición no hay aceite. Sin rendición no hay aceite. ¿Por qué? Porque Dios no quiere mezclarlo, quiere lo puro. Y lo puro se establece únicamente cuando hay rendición en la vida de las personas. Entonces, cuando queremos más de la plenitud de Dios, entendamos, ¿no? De que el precio es rendición completa. Ya no como yo quiero, sino como tú. El proceso no es fácil. Por eso el Señor Jesús oró 3 veces diciendo las mismas palabras. ¿Sí? Reafirmando que haya una completa entrega. Y así hemos ser cada uno de nosotros. Reafirmarnos. No es hacer oraciones a las ligeras, sino es establecernos, ¿cierto?, en una oración genuina, sincera, de rendición. Y él 3 veces lo hizo. No como yo quiero. No como yo quiero, sino como tú. Entonces debemos aprender ese proceso. Y eso es adoración. Que les decía, no es cantar por cantar. La adoración es esto. Getsemaní es el lugar de la más alta adoración, donde rindió su vida y dijo, ya no más, ya no es como yo quiero, es como tú. Y ahí es donde empieza a verse cómo el aceite empieza a salir y empieza el Padre a recogerlo. No es, ese es el diseño, no es como yo quiero, es como Él lo plantó, Él lo regó, yo lo que hago es recogerlo para que llevarlo a esa prensa y pueda ser sacado el aceite puro. Él es el aceite puro, pero viene y es derramado en esa atmósfera de adoración, donde dice las familias lo recogían. Las familias era la tarea de llevarlo, pero era aceite puro que venía de esas atmósferas de adoración. Era ese aceite puro que se recogía en esas atmósferas donde se adora, donde se hace, ya no soy yo, eres tú. ¿Cómo se recoge ese aceite? En esas atmósferas de adoración que van a alumbrar y que van a llenar y van a alumbrar en esa lámpara que está puesta para que alumbre la oscuridad de las naciones, que es la menorá. La suma de las lámparas de los hogares tiene ese aceite, pero el puro es Él y alumbra, es el que alumbra las naciones. Este es el aceite del cual habla. Esta es la luz que alumbra, este aceite que da esta luz de la gloria de Dios, de la gloria del Señor, que hace que las tinieblas no puedan prevalecer. Es este aceite puro, y no es otro, y no se recoge de otra forma en las casas.
sino con esa rendición, con esa vida donde dice, Señor, ya no como yo, sino como tú. Y queremos decirle, esta es la atmósfera, la adoración verdadera, que hace que todo ese aceite que Él derramó allí en Getsemaní, es el aceite puro, y nuestras lámparas se conectan con ese aceite puro. Entonces es la adoración la que hace que fluya, que recibamos ese aceite. Es la adoración, no hay otra. Nuestra vida de rendición. Y estamos llamados, dice, y volviendo a ese pasaje, ¿no? Cuando dice, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Es allí. Y es el que se derrama. Amén. Vamos a orar. Es el momento oportuno para presentarnos delante del Padre o continuar en su presencia, pero trayendo este tiempo especial de ministración y de afirmación en todo lo que son los propósitos de Él. Damos gracias, Padre, por tus propósitos y toda la revelación y toda la luz que tú traes para que entremos en la plenitud de tus diseños. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos porque grande es tu diseño para cada uno de nosotros. Que tu gloria resplandezca a través nuestro. Sí, Señor. Propósito y diseño muy, muy poderoso de Dios. Muy poderoso. Y ciertamente el enemigo se levanta para que ese diseño no se cumpla. Pero, Señor, en esta hora declaramos que nos queremos afirmar en el cumplimiento de tus propósitos, Señor. Y presentamos, Señor, nuestras vidas. Traemos todo nuevamente en rendición a ti, Señor. No queremos retener nada para nosotros. No queremos, Señor, que nuestro corazón sirva para nuestros propios intereses personales, sino rendirlo, Señor. Rendirlo decidida y definitivamente, Señor, delante de ti. Corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Tú lo llenas con la plenitud tuya, Señor. Amén. Y venimos a esta hora, Señor, a estar delante de ti y estableciendo, Señor, poniendo delante de ti toda nuestra vida, en todas las áreas que nos movemos, todo lo que tú nos has permitido hacer, realizar, tener, rendirlo a ti, Señor, para que no se haga como nosotros queremos. Te pedimos perdón por aquellas áreas en las cuales estamos buscando, Señor, nuestros propios intereses. Estamos buscando nuestra propia gloria, que es una falsa luz, Señor. No queremos lo falso. Queremos, Señor, lo tuyo, la plenitud tuya, el resplandor de tu gloria. Que nuestras vidas, Señor, sirvan para ese gran propósito. Alumbrar con el resplandor de tu gloria, Señor. Y que el resplandor de tu gloria atraiga a muchos que están a nuestro alrededor, atraigan hacia ti, Señor. Hacia ti, bendito Dios, porque eres tú el que resplandeces. Presentamos la vida de cada hogar que compone la congregación, cada hogar que está siguiendo, Señor, esta transmisión. La estamos presentando delante de ti, Señor. Que sean hogares en los cuales se manifiesta el aceite puro. Amén. Que lo que están viviendo en toda dimensión, como familia, están rendiendo todo a ti. Y que como familia quieren que sea una familia conforme a tus propósitos, conforme a tus diseños. Que sean familias en las cuales se manifieste el resplandor de tu gloria. Padre, los presentamos y declaramos los corazones rendidos, tú los llenas. Amén. De tu aceite puro. Amén. Sí, Señor. Presentamos nuestra rendición y presentamos, Señor, los hogares que están respondiendo, las personas que están respondiendo y sus hogares que están respondiendo a este tiempo de rendición delante de ti, Señor.
Queremos lo tuyo, no nuestras fuerzas, no los intereses, sino lo tuyo, Señor. Lo tuyo, anhelamos lo tuyo, Señor. Se ha establecido ese derramamiento de tu aceite puro, el Espíritu Santo, a plenitud en cada uno y en cada hogar, Señor, para que sea vista tu gloria, atrayendo a muchos, atrayendo a muchos. Padre, gracias. Gracias porque eres tú ese aceite puro. Y gracias porque tú quieres que llenar nuestras lámparas para que alumbremos, para que tú seas esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gracias por el aceite. Gracias. Aquí estamos, Señor. Que se abra, Señor, un tiempo de huerto en cada uno, en cada familia. El huerto es ese lugar de esa tremenda y poderosa expresión de adoración, donde el aceite es derramado. El aceite empieza a llenar nuestras lámparas. Es ese lugar de adoración donde reconocemos quién eres tú. Reconocemos que tú eres la fuente, que de ti es de donde viene ese aceite. Nos has introducido a tierra de aceite. Allí queremos estar, Señor. En esa tierra de aceite está el huerto. El huerto es ese lugar de intimidad, ese lugar de rendición, ese lugar donde adoramos, donde nos humillamos delante tuyo y nos rendimos. Eres solo tú, Señor. Nos has introducido en esa tierra de aceite que nosotros no plantamos. Tú lo hiciste. Y en ese lugar secreto de comunión contigo, donde es la oliva machacada, donde la aceituna es machacada, allí, Señor, damos nuestra adoración para recibir el aceite puro. Eres tú, oh Cristo, eres tú, eres tú. Es el aceite que presentamos para que la lámpara de la nación alumbre y todos los que no te conocen vengan hacia ti, acudan a tu luz. Y los reyes, los gobernantes, los que están puestos en eminencia, empiecen a ver esa naciente luz de ese resplandor y vengan a ti. Gracias, Señor. Gracias. Amamos ese aceite puro. Lo amamos, lo anhelamos, lo deseamos. Queremos ser esas vasijas a las cuales tú le has dado forma y también tú las posicionas para alumbrar. Oh, gracias. Gracias. Gracias por cada familia. Gracias, Señor. Cada uno. Amén. Amén. Amén, amados. Les amamos. Les bendecimos y bueno, disfruten tiempos de familia,
y que el aceite puro se derrame a plenitud en sus vidas. El Señor nos está introduciendo, nos introdujo a tierra de aceite, pero en la tierra de aceite está el huerto. Así que, amados, que este tiempo, esta semana y en el discipulado sea para entrar como familias. Allí también entremos a ese huerto, donde podamos expresar nuestra adoración y recibamos ese aceite puro, se llenen nuestras lámparas. Tierra de aceite tiene un huerto. Entremos a ese huerto para adorarle a Él. Y escríbanos, amados, y animamos a todos los que no, o sea, sabemos que nos están siguiendo todo este entrenamiento y este discipulado, que nos escriban. Sigamos revisando esos versículos del aceite, cada vez con más entendimiento. Pero ahora cuéntenos ese proceso en el huerto. Amén. Y estamos atentos. Les bendecimos, les amamos. Amamos el aceite puro. Es Cristo. Shalom. Shalom. Bendiciones.